La reforma pensional, el boom del día de hoy, el boom que sea hoy en día hace en Colombia, porque pasamos de que exista el fondo público y privado como opcionales para las personas a que sea un obligatorio y a partir de unos requisitos el privado sea ya opcional y voluntario, ¿cierto? Hoy en día sabemos que todos podemos permanecer a uno de los dos fondos, tanto al público como al privado. Esto se da desde la primera cotización que uno realiza, donde decide a dónde va a aportar a pensión, si al régimen privado, que es directamente un régimen a partir de los aportes que yo realice, de que realice digamos que un tipo de bolsa, un tipo de ahorro, que al final, cuando yo cumpla mis requisitos, pueda pensionarme y a partir de todo ese ahorro que yo hice, de esa bolsa grande que tengo, comenzar a volver a sacar ese dinero para digamos, solventarme durante ese tiempo. Al igual que la rentabilidad que el mismo genera. En el público hablamos de algo totalmente diferente. Estamos hablando de un sistema en el cual los que hoy cotizan y aportan, obviamente, van a mantener a los que ya están pensionados. Entonces es en un sistema donde yo el dinero o mis aportes de hoy en día no se me está guardando para mí, sino que con mis aportes yo estoy manteniendo a otra persona. Así funciona el sistema. Pero como obviamente la gran mayoría de la población se va para el sistema privado mmm, y deja de estar en el público, pues el público comienza a cojear. Porque tenemos muchos pensionados hoy en día, pero muy pocos aportantes. De igual manera puede pasar en el privado de que cumplen las semanas y el dinero que aportaron no es suficiente para mantener esa mesada o esa pensión mensual. Entonces, pues como se estaba sacando del propio ahorro que se realizó de esa bolsa grande y no hay, las personas concurren al demandar al Estado y al fin y al cabo lo que tiene que hacer el Estado es que nunca me aportó a mí, pero pues me toca mantener a esa persona. ¿Por qué? Porque hay unos derechos, porque esa persona, yo con esa persona tengo una obligación, entonces pues tengo que cubrirla. Así nunca me haya aportado y que termina al fin y al cabo generándome un desgarre o un desangramiento en mis ahorros, porque es que nunca me aportó. Ahora sí, ¿cuáles son las ventajas? Uno, se construye un único sistema integral de protección a la vejez, cuyo administrador será Colpensiones, es decir, el sistema público. Se establece una rectoría absoluta del sistema con un mecanismo de monitoreo permanente que permite evaluar los parámetros y recomendar pues, periódicamente al Ejecutivo y al Congreso de los ajustes. Es decir, el Estado tendría el control total y cuando vea en un momento u otro que necesita un cambio, pues lo pueda realizar, ¿cierto? Lo segundo, resuelve el problema que existe de competencia entre los regímenes pensionales, lo que ha generado un desequilibrio en el sistema, pues concede mesadas pensionales muy diferentes para personas con las mismas condiciones de cotización y de edad. Es decir, como la diferencia que existe y los beneficios en digamos en cotizar y pensionarse por el fondo privado y el público pues son muy diferentes. Ambos manejan requisitos diferentes y obviamente la mesada mensual que puede uno recibir entre ambos va a ser siempre diferente. Entonces lo que hacemos es una igualdad o un equilibrio en esos aportes. Adicionalmente, los fondos privados que reciben mayoritariamente los recursos de las cotizaciones no están pensionando y el régimen público es quien está asumiendo el pago de las pensiones, lo que hablamos ahora, con su objetivo social, pero sin los ingresos suficientes por cotizaciones, pues no recibiera nada. Estamos pensionando a alguien que nunca nos aportó al sistema público, sino que siempre aportó al sistema privado. Esta última situación ha llevado a un desequilibrio financiero que ha obligado a la nación a hacer un gasto adicional. Cuando hablan de un gasto adicional es que mmm, todos sabemos que hay un plan de presupuesto anual. Y esos planes que se realizan, entonces si se destina un dinero que viene directamente de Colpensiones, que directamente de los aportes que se realizan y que en materia y en su puesto no se deben destinar en otra cosa diferente, no es suficiente para mantener a las nuevas personas y a los que ya están pensionados, pues a los que están actualmente con la pensión. Entonces aquí cambia mucho. Entonces, como entran personas a pensionarse que nunca me aportaron, pues me tocaría sacar un adicional de presupuesto
de, de otros recursos que yo he destinado a infraestructura, a otros sectores y tenemos que traer para acá destinar. Tercero, el proyecto de reforma pensional, además de resolver el problema de los grandes subsidios a las altas pensiones en el sistema público de colpensiones, a limitar el subsidio para todos los que cotizan sobre más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, hay personas que en el sistema público cotizan por más de 2.3 salarios mínimos mensuales. Es decir, pueden estar cotizando alrededor de 4, 3, 5 salarios mínimos. Y al fin y al cabo, cuando esta persona se pensiona, pues obviamente es muy alta la pensión que se devenga a esta persona. Entonces lo que hace es que tenga que atribuir mucho más recursos de muchas más personas que actualmente me están aportando para cubrir la pensión de esa persona. Entonces lo que entra el Estado hoy en día es a verse obligado a parametrizar, a regular esas personas que cotizan por más de 2.3, no permitiendo que las personas tengan una pensión o una mesada mensual tan alta como hoy en día la tenía. El cuarto incrementa la cobertura en la protección real a la vez a través de tres mecanismos: la renta solidaria, renta vitalicia y la pensión. Principalmente el mecanismo de la prestación anticipada optimiza la cobertura pensional. En el primer año de la reforma se pasa de una cobertura del 24% al 53,73%, es decir, unos 4.662.000 personas, y al 2052 una cobertura del 87%, es decir, a 13 millones, es decir, 700 personas mayores. ¿Qué pasa? O para que no nos enredemos tanto. Hay personas que, digamos, durante su vida no alcanzan a tener una pensión. Entonces, digamos que les hablo que busca generar un tipo de subsidio para esas personas para que puedan quedar pensionados recibiendo un subsidio mensual que obviamente no va a ser el mismo del que sí alcanzó y cumplió los requisitos y realizó todo su esquema de aportes al sistema, pero que de una u otra manera pues va a ayudar en esa manutención de la persona. Quinto, eliminamos la pobreza extrema en la población mayor en Colombia. La renta solidaria corresponde al valor por debajo del cual se considera en pobreza. 2.600.000 adultos mayores serán beneficiarios. Entonces la renta solidaria corresponde al valor por debajo del cual se considera en pobreza. Entonces digamos que va a ser, estas va a estar más que todas a esas personas de vejez que nunca lograron la pensión, que nunca lograron aportar lo suficiente y que nunca lograron la pensión, pero que ya son personas que no tienen la capacidad ni la funcionalidad ni su cuerpo se los permite para poder realizar lo que sería lo correspondiente a seguir trabajando para seguir aportando. Entonces el Estado entra directamente a cobijar. Entonces esto, la iniciativa de la ley emplea un 22% de la probabilidad de que una mujer en Colombia logre la pensión. Reconoce la dedicación de la mujer al cuidado de los hijos, acoge las sentencias de la Corte Constitucional, tiene un enfoque de género y elimina las diferencias que existen hoy en las mesadas entre hombres y mujeres en los fondos privados. Da un mayor subsidio a la mujer, es decir, un 30%, en la construcción de una renta vitalicia en caso de no lograr la pensión. Digamos que a partir de las estadísticas se ha visto de que los hombres tienen muchas más probabilidades y siempre terminan pensionándose, en cambio las mujeres no logran la pensión. ¿Por qué? Porque de una u otra manera digamos que existe un poco de discriminación conforme a los empleadores al momento de contratar a una mujer. Eso es lo que impide es que la mujer al fin de completar el tiempo, los años, la edad, no logre la pensión. Entonces digamos que vamos a entrar directamente a cobijar esa necesidad, esa solvencia, esa problemática que hay. Además, debemos de entender que las mujeres, obviamente, como son el ser divino que dan a luz, en cambio el hombre no, pues lo que sería es que conforme a esos hijos que haya tenido durante pues su vida, ¿cierto? Los que tengan pues sus hijos, obviamente humanos, no vamos a hablar pues de los hijos perros, que no, hijos,
también también los hijos, pero digamos los hijos de sangre que haya dado por medio de parto de cesárea, ¿cierto? Entonces, pues vamos a tener una nueva cobertura, unos mayores beneficios con el objetivo de redistribuir esa que tuvo que realizar ella, que en cambio el hombre no. Entonces ella tuvo que realizar un esfuerzo mayor. Además de que se tiene que hoy en día las madres son mayores cuidadoras que sus hijos que sus padres. Octavo, garantizar la solidaridad, ¿cierto? Para todos, la universalidad y la eficiencia, principio del artículo 48 de la Constitución Nacional, las cuales hoy no se están cumpliendo. Es decir, unos pensionados, otros no pensionados, unos tienen para vivir, otros no tienen para vivir, y digamos que bajo todo ese esquema tan grande, se busca entonces que esas personitas que hoy en día no tienen ni cómo mantenerse, y obviamente entramos al robo, a cosas ilegales, pues digamos de una otra manera reciban esa rentabilidad, reciban ese subsidio, reciban unas regalías con el objetivo, bueno, regalías no hermano, eso es otra vaina muy diferente, reciban unos dineros, unos aportes, unos subsidios para poder mantenerse hoy en día. Noveno, fortalece e incentiva al ahorro individual pensional. Todo colombiano logrará cobertura de algún tipo en función de su ahorro y los más vulnerables tendrán un mayor apoyo del Estado. Es decir, que todos de una u otra manera aportemos, porque hoy en día, como existe tanto ese margen de ilegalidad o existe el margen de informalidad, en donde no aportan, en donde hoy en día no están, las personas no lo ven esa necesidad de aportar a pensión y a salud, entonces, pero directamente a pensión, que es lo que hoy nos toca, entonces se sientan incentivados, vean esa necesidad de que sí deben de aportar y de una u otra manera entonces vean como que sí es capaz de lograr la pensión, no como dicen que no aporto a pensión porque yo no voy a llegar ahí, ¿cierto? Una persona de 50 años que al día de hoy apenas está cotizando su primera semana, pues dice yo no voy a llegar ahí, voy a perder mi tiempo, voy a perder mi dinero porque es que yo no voy a lograr la pensión. Entonces lo que buscamos es también solventar eso. Décimo, el proyecto de la ley protege el ahorro pensional ya existente y construye nuevo ahorro. Entonces se frena la caída del ahorro que hoy existe en el fondo del ahorro individual debido a los traslados masivos de los fondos privados hacia Colpensiones. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno podía pasarse del fondo privado al público? Pues pasa eso, que se terminan pasando del privado al público. Obviamente no se puede hacer el último año, sino que existe un margen que es de 10 años antes de pensionarse. Entonces terminan pasándose y en esos 10 años digamos que no hacen lo suficiente o no realizan un aporte digamos significativo que en verdad pues para el Estado ayude en verdad o solventa ese gasto que se va a tener con esa persona que debemos pensionar. O lo que hablábamos ahora, que se menciona en el otro, hay que traspasarlo y toda esa problemática tan grande. Entonces frenamos esa caída del ahorro que hoy existe en el fondo del ahorro individual debido a los traslados masivos en el fondo privado hacia Colpensiones. La totalidad del mismo seguirá administrando por los fondos privados. Se construye un nuevo ahorro colectivo público, un fondo del ahorro del pilar contributivo, artículo 24, perdón, que será la garantía de la pensión de los que hoy son jóvenes, de lo que hablamos. En primera medida todos vamos a aportar directamente al nuevo fondo, que sería pues directamente el fondo público Colpensiones. Y después de que uno, digamos que la solvencia, que yo gano, no me acuerdo bien, pero que gano más de, creo que 3 salarios para arriba, entonces a partir de ese tercer salario, ya lo puedo comenzar a aportar, si deseo, al fondo privado. Pero de una u otra manera garantizo que las personas al menos me estén aportando, digamos que hoy en día sería como 2.500.000 por ahí aproximadamente mensualmente, y pues ya el restante si gana más de ese monto, pues que lo aporte directamente al privado. Pero bueno, eso lo iremos discutiendo en los transcursos de estas emotivas conversaciones.
Por lo cual, ahí les dejo. Ojalá hayan aprendido. Ya tenemos un poquito. El doctor Super se va a sentir súper feliz.